Ya lo habíamos anunciado, Alberto Monge, bienvenido, buenas tardes. Vamos a hablar seguramente de un problema común que la gente todavía no sitúa, la recesión de encías. ¿Qué es? Bueno, la recesión de encías no deja de ser una anomalía, una deformidad, la cual incurre pues, a una proporción mayor. Aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, una proporción mucho mayor de lo que contextualizamos como la normalidad del diente, donde la encía migra hacia abajo en el caso de los dientes de la mandíbula de abajo, hacia arriba en el caso de los dientes que se sitúan en la parte superior del maxilar, y donde, pues, más allá de suponer un trastorno desde el punto de vista estético, provocan además hipersensibilidad dental, molestia. Es decir, para que la gente se sitúe en casa, cuando vamos viendo el diente así, que se va quedando como desvestido, ¿no? Como desarropado, tenemos un poco que observar porque puede existir ese problema. Eso es. Además, es muy fácil de identificar porque el tejido que va a quedar expuesto a la cavidad oral en esta situación es mucho más amarillento, es el cemento, mucho más poroso, donde además la placa dental se va a depositar y adherir de una manera mucho más favorable. Pues vamos a hablar largo y tendido sobre esto, porque es un problema más frecuente de lo que pensamos, Alberto. Sí, por supuesto. La recesión en adultos se sitúa en un 70% de la población. En muchos de los casos viene asociado con un problema patológico, la periodontitis, cuando perdemos encías, se pierde hueso y ello lo que provoca es que se despista cada vez más el diente y que quede mucho más expuesto a la cavidad oral, pudiendo además perpetuar la patología, dificultando la higiene del paciente. Y en otras situaciones, por el contrario, en pacientes más jóvenes, no se corresponde con un problema asociado a la patología, sino un problema pues, que puede asociarse a situaciones de insatisfacción desde el punto de vista estética, fonética, puede alterar la calidad de vida del paciente y, por supuesto, la confianza cuando estábamos hablando de una perspectiva estética. Ha dicho incluso que puede provocar hipersensibilidad. Ajá. En algunas imágenes que vamos a ir viendo se ve incluso como inflamada, ¿no? Esa zona que se va retrayendo. Eso es. Cuando queda expuesto el cemento y, por lo tanto, los túbulos dentinarios, lo que provoca es que al frío y al calor haya un mayor estímulo, dificultando, por lo tanto, pues el día a día de muchos de nuestros pacientes. Algunas de las causas, habrá más, que pueden provocar la recesión, son caries, infecciones, pérdidas dentales. Hay más, supongo, ¿no? Vamos a ver, en el momento en el cual encontramos una recesión, suele haber tres motivos subyacentes. Uno de ellos, patología periodontal. Si se pierde hueso, evidentemente el diente va a tener una mayor susceptibilidad a perderse. En segundo lugar, tratamientos ortodónticos, no porque la ortodoncia, no porque el aparato que se haya colocado en la cavidad oral para alinear los dientes haya sido realizado de una manera incorrecta, sino porque cuando se asocia a un tejido duro o una encía muy blanda, muy friable, tiende a receder. Y el tercer motivo suele ser motivos traumáticos de fricción, por ejemplo, aquel paciente que se cepilla de una manera muy fuerte, los piercings en la cavidad oral que puedan asociarse a recesiones de una manera independiente, aislada. Todos los dientes se encuentran en una situación de normalidad, mientras que uno o dos de ellos desarrollan esa recesión. Por eso nosotros tenemos que poner el foco en factores locales también que hayan podido irritar la encía. Has dicho que el 70% de los adultos tiene o puede tener recesión de encía, pero ¿hay percepción de riesgo o hay mucha gente que acude ya cuando la situación ya es grave, por así decirlo? Hay dos perfiles. El primero es el perfil joven que va buscando la estética y que algo le alarma, algo que no está bien, ¿eh? La proporción del diente visible es mucho más largo y eso, por supuesto, pues no indica normalidad. El otro perfil es aquel del paciente adulto, quizá más dejado o quizá con menor preocupación inicial por la secuela ocasionada por estas recesiones, que generalmente se asocia a un problema periodontal, a un problema subyacente de infección que ha provocado pérdida de hueso y, evidentemente, si se pierde el hueso, pierde la encía. Hay una cosa que nos decías antes en la entrevista previa, es que esto sí se trata, sí tiene solución. Para que la gente en casa lo entienda, ¿cuál es la solución o cuál es el tratamiento, Alberto? Generalmente tiene solución y, de hecho, utilizando métodos de mínima invasión. Nosotros tenemos que contextualizar cuál es la preocupación del paciente y, desde un punto de vista objetivo, cómo esa recesión puede comprometer la longevidad de un diente o de un implante dental, que también pueden tener recesiones. En el caso de que sea un problema patológico, lo primero que hay que albergar es el por qué está ocurriendo esta recesión. De lo contrario, evidentemente, el problema recurrirá a una manera indefinida y valorar si realmente es necesario tratar la recesión o no, porque hay recesiones que, si no tienen ningún tipo de preocupación estética o tengan
algún tipo de situación asociada de sensibilidad dental, no es necesario su tratamiento, hay que monitorizarlo y mantenerlo. Si por el contrario está alterando la calidad de vida del paciente, está afectando los resultados estéticos o la cantidad de encía perdida es de tal magnitud que puede provocar que el soporte del diente sea menor y por lo tanto que ese pronóstico del diente sea más desfavorable, demandará de un tratamiento. Ahora bien, el tratamiento nosotros lo anticipamos en base a las necesidades tanto estéticas como funcionales. Hay veces que si estamos tratando una recesión, una zona no estética, pues optimizamos todos los métodos de mínima invasión para que el paciente evidentemente se le dificulte mucho menor la calidad de vida en la fase postoperatoria inmediata y por supuesto consigamos que el diente se pueda mantener a largo plazo. Si por el contrario la preocupación del paciente es la estética, en esos casos también trataremos de optimizar los métodos de mínima invasión, en muchos casos utilizando biomateriales sin la necesidad de utilizar encía del propio paciente para recubrir esa recesión, y en esos casos sí que tenemos que buscar maximizar el resultado estético para que se armonice y se mimetice perfectamente con la encía natural del paciente. Vamos a ver si te parece, Alberto, un antes y un después, y sobre un caso clínico real nos cuentas un poquito también cómo ha sido la solución. ¿Te parece que nos levantemos? Sí, por supuesto. Y así también la gente lo ve mejor. Esto sería el antes, ¿no? Sí, esto es una situación en la cual, si lo comparamos con el diente de al lado, esto es un paciente que se cepilla muy fuerte. Fíjate que algo interesante es que el paciente diestro, el paciente normalmente nervioso, que se cepilla rápido, no que no se cepilla, sino que se cepilla quizá muy fuerte, desarrolla este tipo de retracciones en la zona izquierda, en la zona de arriba izquierda, porque es la zona donde generalmente aplicamos mayor fortaleza. Entonces, aquí lo que observamos es que la encía migra hacia arriba, dejando expuesta una mayor proporción del diente. Habrá situaciones en las cuales se manifieste una zona mucho más amarillenta aquí. Aquí lo que ha ocurrido es que un dentista que probablemente no tenía conocimiento del tratamiento de este tipo de retracciones, pues coloca una resina, ¿no? Es decir, como un empaste para poder enmascarar ese problema. Vale, o sea, para que quede igual, ¿no? Para que no se vea esa zona a lo mejor más amarilla o más cementosa. Claro, el problema de todo esto es que esto es un material muy poroso y lo que vas a estar es irritando mucho más la encía, perpetuando e incluso provocando que sea de mucha mayor magnitud esa retracción y que cada vez el pronóstico del diente sea mucho más desfavorable. Ese es el antes, cuando llega a tu clínica, y este es el después. ¿Cómo se trabaja con estos pacientes, Alberto? Claro, pues lo primero que tenemos que identificar ha sido cuál es el factor precursor de esta recesión. En este caso era un mal cepillado. Pues por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es educar al paciente, instruirle qué tipo de cepillo, un cepillo con una cerda mucho más suave, una técnica circunferencial y no tanto horizontal, que puede deteriorar favoreciendo a lo mejor también, ¿no? Que la encía vaya hacia abajo y no hacia arriba. La encía rara vez va a ir hacia abajo de manera espontánea, ¿eh? Pero lo que sí que es evidente es que de nada nos vale a nosotros realizar un tratamiento si después se va a deteriorar con el paso del tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar, oye, ¿te está preocupando estéticamente? Sí. ¿Está jugando un papel deleterio en que estos dientes se puedan mantener a largo plazo? Sí. Además, ¿sabes lo que pasa? Que cada vez que como algo frío, un helado o una bebida, me provoca sensibilidad dental, pues demanda de tratamiento. Para ello lo que hacemos es una incisión, es decir, una pequeña heridita en esta zona de aquí, cogemos encía, muy poquita, normalmente la zona del paladar, la cual actualmente ya no está asociada a ningún tipo de molestia que pueda alterar la calidad desde un punto de vista postoperatorio, se sitúa en esta zona, se avanza la propia encía y, como puedes ver, el resultado armoniza perfectamente una situación, pudiendo mimetizarse con los dientes de al lado. Podemos ver otro caso, compañeros, para que nos podamos hacer una idea. Y como dice Alberto, hay veces que al paciente le preocupa estéticamente, pero también has hablado de que esto es un problema de salud, porque a largo plazo no solamente da problemas a la hora de comer o de hablar, sino también puedes perder esas piezas, ¿no? Imagino. Claro, tú fíjate la extensión... Uy, no, yo no puedo mirar. Pero este es un caso más grave, ¿no? Tú fíjate la extensión de esta recesión. Aquí estamos llegando hasta la totalidad casi de la parte más apical de este diente, ¿eh? Eso ya es una necesidad. Esto es una necesidad y además se da con mucha mayor frecuencia en pacientes que han tenido tratamiento ortodóntico. De nuevo, el objetivo del ortodoncista es poder engranar los dientes de arriba con los dientes de abajo. Va a haber situaciones en las cuales, para conseguir ese perfecto esquema entre los dientes de arriba
con los dientes de abajo, pues provoque que muchos de los dientes de abajo o de arriba se tengan que desbalazar hacia afuera. En ese movimiento se destruye parte del periodonto, parte del tejido blando y del tejido duro, pudiendo resultar en situaciones muy similares a esta. Y luego ya lo ven, como ha dicho Alberto, de una forma mínimamente invasiva y corrigiendo también, ¿no? Lo que está provocando esa recesión se corrige. Alberto, muchísimas gracias. Yo me quiero quedar con lo que nos ha dicho. Acércate, acércate. Por mucho que a lo mejor la gente piense que este problema no tiene solución, sí la tiene, no es doloroso, es mínimamente invasivo y en cuestión de meses uno puede mejorar su calidad de vida, que es lo más importante. Y con mucha predictibilidad. Alberto Monge, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Nosotros, ya lo saben, seguimos hablando de más temas de salud.